para, para ver mi presentación. Primero, pues agradecer la invitación al doctor José Jálave, al doctor Samuel Ponce de León, al doctor Sigfrido Rangel y a la doctora Yolanda Cervantes. Agradecer que me incluyeron en esta mesa y el material que yo voy a presentar básicamente está concentrado en las metas de vacunación en México. Un poco lo que he preparado es revisar algo de la preparación que hubo en México, algunas de las acciones y los resultados, y después plantear algunas perspectivas y retos que todavía hay para la vacunación contra COVID en México. La parte aburrida de siempre, la declaración, simplemente pasarla rápido. Lo que presento es a título personal y con fines académicos como los de esta academia, así que pues voy a continuar. Uno de los puntos que a veces perdemos de vista cuando hablamos de vacunas y vacunación, de pronto es que pensamos que todo se trata simplemente de poner la dosis de la vacuna y que ahí se llaman las vacunas de algún lado o se tienen las vacunas de algún lado y con eso ya se logra. Vale la pena destacar que México ha tenido 6 elementos básicos que forman parte de la estrategia nacional en la que han participado los gobiernos, instituciones privadas, grupos académicos y otras instituciones internacionales para poder hacer compra directa a productores de las vacunas, para poder participar en el mecanismo diseñado para facilitar el acceso a medicamentos y a vacunas de COVID. También lograr cooperación internacional para que México ayude y para ayudar a México. Transferencias tecnológicas para la producción, participación como país en estudios clínicos de fase 3 y, desde luego, sembrar las bases para vacunas de producción nacional con proyectos de investigación y desarrollo que se están también llevando a cabo. En resumen, respecto a la preparación, pues hay que destacar que se trabajó durante varios meses diversas instituciones y grupos de expertos y especialistas del tema para lograr diseñar una política nacional de vacunación contra el COVID. En resumen, los ejes prioritarios son pues, considerar la mortalidad, los grupos de atención prioritaria, el comportamiento epidemiológico y con el objetivo general de disminuir la carga de enfermedad y de funciones ocasionada por COVID. Se plantearon varias etapas que inicialmente se visualizaban 5 etapas en las que se iba a ir vacunando pues conforme hubiera vacunas disponibles, desde luego, al personal de salud de primera línea, al personal de salud restante y empezar a vacunar de acuerdo a la edad. Posteriormente se avanzó en la vacunación por edad y se incluyó ahí al personal educativo en una etapa que ocurrió alrededor de mayo de la vacunación del personal educativo. Y se avanzó posteriormente en los grupos de edad hacia los 40, los 30 y los mayores de 18 y actualmente los adolescentes con comorbilidades y enfermedades predisponentes. Obviamente, pues es un trabajo que se ha ido construyendo sobre la marcha con la participación de muchas instituciones. Se diseñó un operativo específico para ejecutar las acciones de vacunación, un poco también en atención a algunos de los llamados de la Organización Mundial de la Salud, de no recargar los servicios ya disponibles, sino de crear servicios específicos para la vacunación contra COVID. Se identificaron los grupos poblacionales más afectados, básicamente por edad. La epidemia estaba concentrándose en los mayores de 18 años, específicamente en los mayores de 50 años. Durante toda la epidemia han sido los grupos más afectados, tanto en casos como en defunciones. Entonces, quedó claro ahí esa primera definición y el avance que se tuvo en eso. Recientemente se incorporaron a la estrategia ya la vacunación de los adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo y también conforme han habido las vacunas, disponibilidad de las vacunas, se han estado desarrollando los documentos técnicos
donde se describe las características, el uso y toda la información técnica de las vacunas. Al mismo tiempo, se han ido diseñando y planteando, esto es algo de información que se ha ido siempre presentando respecto a la distribución de las vacunas. Hay un componente logístico muy importante que se tiene que hacer en coordinación con el terreno final, con el lugar donde va a llegar la vacunación, desde la procedencia, todas las escalas, toda la logística que ha participado la Secretaría de la Defensa Nacional para el traslado de prácticamente todas las vacunas. El diseño de cada sitio, adaptándolo desde luego a las condiciones locales, pero todos con lineamientos, capacitación, programaciones básicas, implicando una coordinación multisectorial con todos los niveles de gobierno, y que podríamos decir, pues se concreta a la hora que el usuario final ya vacunado descarga su certificado de vacunación para cualquiera de los trámites. Lo primero que había que hacer era tener las vacunas. Afortunadamente, los productores de vacunas estuvieron interesados en venir con sus vacunas, en traerlas. Se fueron aprobando las vacunas a partir de diciembre del año pasado, se fueron incorporando. Todas ellas ya las han ido viendo y revisando, pero pues actualmente tenemos 9 vacunas con licencia para uso de emergencia, autorización para uso de emergencia por parte de la COFEPRIS en México. Todas han cumplido los requerimientos de seguridad, de calidad, de eficacia, particularmente para prevenir la enfermedad grave, la muerte, y posteriormente por otros estudios que se han ido complementando de otros países, se ha visto también la protección contra la variante Delta, que es muy relevante, especialmente en la tercera ola. Y bueno, todas están autorizadas para uso en adultos, y la vacuna de Pfizer tiene autorización para uso en personas mayores de 12 años, que son los adolescentes, y justamente es parte de lo que se está utilizando. En total hemos recibido en el país 146 millones de dosis. Se han aplicado 116 millones, están en tránsito 30 millones que están pues llegando, moviéndose, yendo a las zonas donde se están utilizando, esperando el momento de hacer segundas dosis, completar esquemas. La principal vacuna que hemos recibido en el país ha sido la vacuna de AstraZeneca con 56.8 millones, y seguido de la vacuna de Pfizer 34.8, después Sinovac, Sputnik, CanSino, Moderna y Janssen. Aquí podemos ver esta información. Hay un avance importante en la vacunación. Se han logrado vacunar a 70 millones de personas, pues, considerando los esquemas completos en aquellos que son de 2 dosis, 53.8 millones y 16.2 millones de nuevos esquemas que se irán completando en el transcurso de las próximas semanas. Esto representa a su vez sobre el universo de los mayores de 18 años, 77% de personas con esquema completo, 23% con nuevos esquemas, que pues seguramente para finales del mes de noviembre, quizá durante el mes de diciembre se irán completando ya la totalidad de los casos, de las vacunaciones. La población que ha sido vacunada están identificadas por edades. Hay un compendio muy interesante que ha estado haciendo el maestro Luis Bres con información pública de diferentes fuentes, donde se puede ir viendo toda la vacunación que ha ido ocurriendo en México. Ahí está la página electrónica. Y uno de los aspectos más importantes es ver cómo se han usado, dónde están las coberturas. Ahorita ya se tiene estados que tienen coberturas muy buenas, la Ciudad de México, 97, 99%, y estados con coberturas todavía bajas que están completándose en los siguientes meses, como Chiapas y Guerrero, que están, y Oaxaca, que van ahí un poco rezagados. Cuando pensamos en los criterios que estaban siendo utilizados para la vacunación, en función del número de defunciones, el impacto que estaba teniendo la epidemia,
podemos ver a los primeros 10 estados con el mayor número de defunciones por 100,000 habitantes, y no son estados que no han completado las coberturas de vacunación, seguramente por algunas cuestiones logísticas y de abasto de vacunas y de aplicación de las vacunas a nivel local. También cuando vemos la vacunación en función del número de casos que han tenido, la incidencia que han tenido, Ciudad de México, que ha sido pues el lugar más afectado en mortalidad y más afectado en el número de casos, vemos que es el lugar que ha tenido la mayor protección, y así podemos ir viendo cada uno de los estados, el lugar en el que ha estado en incidencia o en defunciones, y el lugar que va ocupando en la cobertura. Esperemos justamente que en las siguientes semanas se completen las coberturas en los mayores de 18 años. De particular interés, quiero enfocar un poco la atención en los datos de Ciudad de México, que tiene desglosadas las coberturas. Vemos coberturas excelentes por arriba, todas del 85%, pero quiero llamar su atención en el dato de la vacunación en embarazadas. De acuerdo a los datos del INEGI, cada año más o menos debe de haber como 130,000 embarazadas en la Ciudad de México. Y si vemos la aceptación que ha tenido el uso de las vacunas en embarazadas, pues vemos que son porcentajes muy bajos que todavía no alcanzan a tener esa aceptación. La, no me voy a detener en cada uno de estos cuadros. El impacto de la vacunación ha estado ya bien documentada en muchos países. Se han disminuido las hospitalizaciones, se han disminuido las defunciones en Israel, en Francia, en Chile, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Todos estos reportes han ido tratando de ilustrar conforme se va teniendo esa información. En México podríamos decir a simple vista que el impacto en muertes, que es acá abajo la gráfica de la tercera ola con respecto a la segunda y a la primera ola, fue mucho menor. Podríamos atribuir gran parte de eso al efecto de las vacunas que está señalado aquí, de la introducción de las vacunas a partir de diciembre y la aplicación masiva, sobre todo en las personas de mayores edades, que estaba siendo más afectada, aun cuando se ve una tercera ola mucho más aparatosa, que podría haber sido por el efecto de la mayor capacidad de diagnóstico por las pruebas rápidas y las pruebas PCR que hubo ya muy disponibles. El número de muertes fue menor con respecto a la primera y a la segunda ola. Los otros impactos de vacunación que hemos podido tener: para el 16 de agosto presentaba la Secretaría de Salud la proporción de pacientes hospitalizados durante el año, donde el 93% no estaba vacunado, y la proporción de defunciones, donde el 95% no estaba vacunado. Posteriormente, el grupo de Serendipia, que hace periodismo de datos, hizo una solicitud de información a la Secretaría de Salud para analizar el estado vacunal de los casos y las defunciones por COVID ocurridas en México entre enero y agosto a nivel nacional y estatal. Tienen toda la información disgregada por vacuna. Vieron la proporción de personas hospitalizadas, de defunciones y el antecedente de vacunación con esquema completo, con medio esquema, a nivel nacional, por edades, tienen toda esa información disponible en la página que acá abajo se presenta, y es una información que contribuye a medir el impacto de la vacunación. Otro de los aspectos básicos de la vacunación es vigilar la seguridad. El sistema que se está utilizando es el del reporte pasivo de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. En el país se han reportado hasta el 30 de septiembre 26,646 eventos adversos atribuibles a la vacunación, la gran mayoría de ellos no graves. Y esto pues, nos da una proporción de 0.37 ESAVIS por cada 1,000 dosis de vacuna. Cuando vemos los reportes en el sistema Yellow Card del Reino Unido hasta el 13 de octubre, por cada una de las vacunas, en todas tenían un número mucho mayor de reportes. Es una plataforma más sensible, que recaba muchísima más información, y tenían
la gran mayoría también de los reportes son eventos adversos leves. Cuando vemos qué eventos adversos han sido reportados, pues prácticamente se reportan los mismos eventos adversos que los estudios clínicos se fueron describiendo, prácticamente con las mismas frecuencias. La mayoría son leves, que no ameritan hospitalización, pues se ha ido también evaluando esta seguridad. Ahora, recapitulando un poco, las vacunas han sido seguras, son de calidad, efectivas, ha habido desaciertos y desaciertos en la vacunación, en el plan, en la aceptación, todo el proceso. La logística se ha coordinado bien, un sinnúmero de voluntarios, de funcionarios, de instituciones han participado en todos los niveles. Es de destacar la excelente aceptación de la población de las vacunas y podría pensarse que las primeras metas están siendo alcanzadas. México está en el 8º lugar en cuanto a número de dosis aplicadas y esto pues es un esfuerzo y es un logro que se ha ido materializando poco a poco y ya está llegándose, ¿no? Pensando de nuevo en el esquemita que había planteado al inicio, ha habido compra directa a productores, ha habido participación en COVAX, se nos han asignado 10 millones y han llegado 6.6. México ha donado vacunas a El Salvador, Guatemala, Honduras, de la producción que ha habido aquí en México, y ha recibido vacunas de Estados Unidos. La transferencia tecnológica pues ya se concretó con la producción de la vacuna de CanSino y de AstraZeneca. Participación en estudios clínicos en varios y investigación y desarrollo, especialmente en la vacuna Patria, que está dando avances muy sólidos en estudios preclínicos, en estudios clínicos fase 1. Esperemos los resultados. Las perspectivas y retos, pues está pendiente definir las siguientes etapas con base en evidencia científica, especialmente dosis de refuerzos, vacunación a adolescentes, vacunación a menores de 12 años, poner al día las otras enfermedades en cuanto a su vacunación, encontrar una solución para el ingreso a Estados Unidos a los vacunados con CanSino y Sputnik, que no es cosa menor, es una gran cantidad de gente que recibió esa vacuna y está por definirse esto. Hay que aumentar la vacunación en embarazadas, detectar y manejar los ESAVIS. Hay un número importante, hay que seguir pendientes de ese tema. Hay que también pensar qué va a pasar con las vacunaciones a las poblaciones que no se vacunaron oportunamente. Hay que hacer una campaña permanente para rezagados, aumentar las alianzas estratégicas para la producción, hacer desde luego toda la información accesible y no dar un mensaje de confianza excesiva sobre lo que está ocurriendo, sino que es parte de un proceso continuo y se va a hacer, y mantener las medidas generales. Creo que eso es todo. Por mi parte, voy a dejar de compartir la pantalla y dejo la palabra para la doctora Yolanda. Ahora sí. Gracias, doctor Rodríguez.